Amén. ¿Cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga grandemente. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra cuarta clase de esta hermosa escuela bíblica. Que el Señor les bendiga grandemente. Esperamos en el Señor que esta clase sea de mucha bendición para su vida, como así también ha sido para mi vida y para aquellos que también han sido parte, ¿cierto?, de este proceso de poder ir aprendiendo cada día más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar al Señor, nos vamos a poner delante de su presencia para que sea Él, a través del Espíritu Santo, guiando esta escuela bíblica. Amén. Padre eterno, vamos delante de tu presencia esta hora, Señor. En primer lugar, para darte gracias por lo que por gracia hemos recibido. Darte gracias por tu amor, por tu misericordia. Darte gracias, Padre, por este momento, por esta oportunidad que usted nos da, Señor, de aprender cada día más de la Escritura, de su palabra, Señor. Le pedimos que usted abra nuestro entendimiento, que usted, Padre, por misericordia, abra nuestros oídos espirituales, que abra nuestra vista espiritual, Señor, y que nuestro corazón también esté dispuesto a recibir, Padre mío. Que nuestra carne esté dispuesta a ser ministrada también, Señor, a través de tu palabra. Señor, todo pensamiento humano, toda idea humana, Señor, todo conocimiento humano, Señor, queda puesto delante de tu presencia, Señor, para pedirte, Señor, que sea el Espíritu Santo el que sea guiándome en esta tarde para poder entregar, Señor, esta clase de nuestra hermosa escuela bíblica. Gracias, Padre, por todo. Te pedimos que tú seas con nosotros, que tu Espíritu Santo esté en medio de esta clase, Señor, y en el horario en el cual tus hijos puedan ver este video, Señor, sean bendecidos, Señor, no sean interrumpidos y que puedan estar, Señor, también con un descanso espiritual para poder aprender, Señor, cada día más. Gracias, Padre, por todo, e iniciamos esta cuarta clase en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Entonces vamos a iniciar nuestra cuarta clase del día de hoy. Amén. Y esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Vamos a seguir, ¿cierto?, con el Génesis, ¿cierto? Escuela Bíblica 2021, Génesis, clase 4. Es la clase número 4. Amén. Así que prepárese para que podamos entonces disfrutar de esta hermosa clase en el día de hoy. Que el Señor prepare nuestros oídos, nuestra mente, despeje todo, el Señor se lleve todo cansancio, se lleve toda cosa que nos pueda distraer para que podamos poner atención y podamos ser bendecidos a través de esta enseñanza. Amén. Bueno, como yo ya les envié el material, vamos a ir de forma inmediata, ¿cierto?, a lo que es la explicación, la exhortación, la enseñanza, la ministración, como usted quiera llamarle, de la palabra del Señor a través, ¿cierto?, de esta escuela bíblica. Para comenzar esta tercera clase del libro Génesis, primer libro, ¿cierto?, de nuestra Biblia, haremos un pequeño resumen de los 15 temas que quedaron en la clase pasada, ¿cierto? Los 15 temas que nombramos y que dijimos que estaban presentes en el libro de Génesis. Amén. Una pequeña observación con respecto a esto. Amén. Debemos entender que nosotros estamos siendo parte de una escuela bíblica, por lo tanto, hermanos, hay muchos detalles, muchas cosas que no vamos a profundizar, hay muchas cosas que posiblemente no vamos a tocar con mayor profundidad ciertos temas. ¿Por qué? Porque esto es una escuela bíblica, ¿cierto?, donde la idea es poder aprender la palabra y conocer la Escritura, no de una manera superficial, porque tampoco lo vamos a hacer tan superficial, pero sí, si realmente nosotros quisiéramos estudiar la Biblia, hermanos, tendríamos que destinar años de nuestra vida, y no tan solo, ¿cierto?, una vez a la semana, una clase una vez a la semana. Tendríamos que tener por lo menos, ¿cierto?, todos los días clases, y no solo de una hora, sino que prácticamente 7, 8 horas diarias, como para poder decir en algún momento que nosotros estamos estudiando la Biblia en profundidad. Y posiblemente, dedicándole todo ese tiempo y dedicándole todos esos días, posiblemente no alcancemos tampoco a estudiar la Biblia, porque todos los días se va aprendiendo algo nuevo. Amén.
Creo que en esto nadie puede decir que es dueño de la verdad o que tiene la verdad, sino que más bien, ¿cierto?, día a día vamos aprendiendo, día a día vamos descubriendo, día a día, ¿cierto?, la palabra nos va enseñando, nos va ministrando, va siendo revelada a nuestra vida. Amén. Muy bien, como decíamos, vamos a hacer un pequeño resumen de los 15 temas que vimos, ¿cierto? Los primeros 15 puntos que van a estar y que nos vamos a encontrar en el libro de Génesis. Primero, punto 1, que era la creación del universo y la tierra, lo cual lo encontramos desde el capítulo 1 al capítulo 2, versículo 3. Amén. El número 2, punto número 2, era la creación del hombre y la mujer. Esto está desde el capítulo 2, versículo 4 al versículo 25. Punto número 3, el pecado. Esto está en el capítulo 3. 4, el avance del pecado en el mundo. Caín y Abel, desde el capítulo 4, versículo 1 al 15. Punto número 5, descendientes de Caín, la línea mala, desde el capítulo 4, versículo 16 al 24. El punto número 6 tenemos Set y su descendencia, la línea elegida, desde el capítulo 4, versículo 25, al capítulo 5, versículo 32. Tenemos también, ¿cierto?, el punto número 7, que era un mundo descarriado, que está desde el capítulo 6 al versículo 1 al 8. En el punto número 8 tenemos el diluvio, Noé, desde el capítulo 6, versículo 9, al capítulo 9, versículo 17. Punto 9 dice repoblación de la tierra, desde el capítulo 9, versículo 18, al capítulo 10, versículo 32. Punto número 10, Babel, desde el capítulo 11, versículo 1 al 9. Amén. Babilonia, que hoy conocemos como Irak. Hacíamos mención también de eso. El punto número 11 era comienzos del pueblo judío, desde el capítulo 11, versículo 10 al 26. Ahí es donde comienza el pueblo judío, el pueblo de Dios. Punto número 12, Abraham, la historia de Abraham, desde el capítulo 11 al versículo 27 al capítulo 25, versículo 10. En el punto 13 tenemos Isaac, desde el capítulo 25, versículo 11 al capítulo 27, versículo 40. Y en el punto número 14 tenemos la historia de Jacob, desde el capítulo 27, verso 41 al capítulo 36, verso 43. Y como número 15, punto número 15, José, desde el capítulo 37 al capítulo 50. Creo que esta es la historia más larga que vamos a ver en el Génesis. Amén. Bueno, para continuar, ¿cierto? Tenemos ya ahí, vamos a entrar de lleno al tema principal, que es, ¿cierto?, la creación del universo y la tierra, que está desde el capítulo 1 al capítulo 2, versículo 3. Muy bien, vamos entonces a ir viendo, ¿cierto?, esta enseñanza. Yo quiero que usted ponga mucha atención. Usted, me imagino que tiene su material listo también ahí, o lo puede ir viendo a medida que usted va escuchando, ¿cierto?, la explicación, la exhortación, la administración, como usted quiera llamarle, a esta parte de la escuela bíblica. Amén. Génesis 1:1 dice la creación. Versículo 1 dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Punto. Ahí hay un punto, hay que tomar en cuenta que hay un punto aparte. Amén. El verbo crear del Antiguo Testamento casi siempre es la traducción del verbo hebreo bará. Amén. Siempre el verbo crear, ¿cierto? Todo lo que hable de crear tiene que ver con el verbo bará, del hebreo bará. Amén. Bueno,
En el versículo 1, ¿cierto? Tenemos esto que dice muy clarito, simplemente Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Punto aparte. Para comenzar a estudiar este tema, tomaremos como referencia la siguiente cita bíblica. Amén. Usted recuerde que tiene que ir buscando todas estas citas bíblicas, las tiene que ir comparando con su Biblia también para que usted pueda, ¿cierto?, ir ¿cierto?, corroborando de que esta información está bien. ¿Ya? Eso es lo importante. Aquí tenemos, ya, Éxodo capítulo 20, versículo 11. Éxodo capítulo 20, versículo 11. El versículo dice así: acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el 7º día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Amén. Quiero que volvamos a leer acá el versículo, ¿cierto? Este versículo entero, que es del Éxodo capítulo 20, versículo 11. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ello, y que descansó el 7º día, porque el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Bueno, algo muy importante que tenemos que tomar acá, y por eso yo en el material lo puse ahí con letras azules, porque es la parte que nosotros vamos a tomar, ¿cierto?, de este versículo para comenzar a entrar ya en lo que es el estudio del Génesis, ¿cierto?, en este primer tema que es la creación. Amén. En este versículo, ¿cierto?, en este versículo que usted está viendo ahí en pantalla, amén, también podemos ver que hay otro tema incluido ahí. Hay un tema, ¿cierto?, que obviamente lo vamos a ver más adelante cuando estemos estudiando el Éxodo, que es el día del reposo. Amén. El 7º día, el día del reposo. Porque obviamente vamos a ir viendo los temas de acuerdo a cómo vamos estudiando cada uno de los libros. Pero este versículo, Éxodo capítulo 20, versículo 11, ¿cierto?, nos vamos a tomar para dar, ¿cierto?, pies al estudio del primer tema, que es la creación. Dice: acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ello. Amén. Para poder entender y comprender ya en alguna medida, vamos a presentar algunas teorías bíblicas. Y aquí recuerde que yo le hablé al principio que usted tiene que tener muy claro cuando yo hablo de teorías bíblicas, que son cosas, ¿cierto?, es una información que no está en la Biblia, pero que sí se ha rescatado de la Biblia, y de acuerdo a los estudios, de acuerdo al área que se ha estudiado la Biblia, ¿cierto?, ya sea un área histórica, geológica, universal, o como se haya estudiado la Biblia, o quien esté estudiando la Biblia, ¿cierto?, posiblemente va a tener un punto de vista distinto y una mirada diferente a lo que posiblemente todos creemos y pensamos, sobre todo cuando leemos literalmente la Escritura y la creemos así, que ese sería nuestro principio. Amén. Algo muy importante que tenemos que entender, tenemos que tener la claridad y la madurez, amado mío, que vamos a tratar temas que necesitan que usted sea una persona madura espiritualmente para que los pueda entender. Estas teorías no quieren decir que así sea, pero sí nos ayudan mucho. Pero una de las cosas que tenemos que tener clarita es que nosotros tenemos que creer fielmente lo que dice la palabra del Señor. Y en este caso, si la palabra del Señor dice, ¿cierto?, que Dios creó todo lo que se ve en 6 días, que la creación fue en 6 días, nosotros creemos que Dios creó todo en 6 días. Amén. Esa es nuestra fe. De ahí no nos tiene que sacar nadie. Ahora, distintas teorías existen, pero nosotros, amados míos, y nuestro corazón debe estar puesto en la palabra. Ahora, estas teorías nos van a servir, y yo les voy a explicar para qué. Hay algunas teorías que nosotros vamos a ver, y creo que son 4, si no me equivoco, las teorías que vamos a ver nosotros. Primero, ¿cierto?, la primera teoría, que se llama día-época. ¿Ya? Día-época. ¿Qué significa esto? Que un día era una época. Cuando la palabra dice el primer día, no está hablando de un solo día, sino que está hablando de una época. Amén. Está
esta teoría tiene que ver posiblemente con cientos de años, con miles de años o con millones de años. Amén. Está la teoría también de la catástrofe. Ya no se preocupe que las vamos a ir viendo cada una las vamos a ir viendo ahora en esta clase. Está la teoría de la catástrofe. Para continuar tenemos la teoría de los 6 días de revelación. Y para finalizar con estas teorías vamos a estudiar la teoría del creacionismo bíblico. Amén. Vamos a estudiar estas 4 teorías. Posiblemente hay más teorías y yo creo que hay más, estoy seguro que hay más teorías bíblicas, pero que en el fondo ninguna teoría bíblica, porque las teorías bíblicas no buscan decirnos que no es verdad. Las teorías bíblicas vienen para respaldar lo que dice la palabra del Señor. Las teorías bíblicas vienen también para ayudarnos y prepararnos, ¿cierto?, para tener también una respuesta. Es muy importante estudiar la Escritura, es muy importante saber estos temas, porque el día de mañana usted no sabe con quién se va a encontrar. Amén. Bueno, vamos a partir entonces por la primera teoría, que es la teoría época. Teoría día-época. Amén. ¿Qué significa esto? Que un día entonces era una época. Según esta teoría, cada uno de los días mencionados en el Génesis, los 6 días de la creación, son realmente miles o millones de años. Amén. Esta teoría entonces dice, ¿cierto?, que cada uno de los días, de los 6 días, ¿cierto?, cada uno de estos días corresponde a miles o millones de años. Por eso se llama teoría día-época, o sea que un día correspondía a una época. Amén. Esta teoría sostiene que los días fueron épocas geológicas de duración desigual, o sea que cada uno de estos días, cada uno de estos 6 días duró un tiempo, ¿cierto?, con una duración diferente al otro. No todas tuvieron la misma duración, no todos los días tuvieron la misma duración. Ejemplo, si el primer día, ¿cierto?, duró 1000 años, el segundo día seguramente fueron 2000 años, el tercer día posiblemente fueron 1500 años, el cuarto día puede haber sido 1.000.000 de años, el quinto día puede haber sido 2 millones de años. No sé, ¿me entiendes? Es simplemente una cantidad de años, de miles o millones de años que separaron a cada día. Esta es la teoría día-época. Amén. Ahora bien, esto está fundamentado a través de la geología. ¿Y qué es la geología? Yo tengo 2 definiciones acá que las voy a compartir con ustedes. Recuerden que ustedes tienen todo este material para que lo puedan ir leyendo, viendo ahí, ¿ya? ¿Por qué no lo compartimos en pantalla? Porque hay muchas personas que nos ven en YouTube y obviamente son solamente alumnos, esporádicos, que pasan, ven los videos y se van. Pero la idea es que el material lo tengan aquellos que se han comprometido a ser parte de esta escuela bíblica, a los estudiantes de esta escuela bíblica. Amén. Por eso el material a ustedes se le envía a través de nuestro grupo de WhatsApp, para que usted lo tenga allí. Amén. Y obviamente este video que respalda este material, el cual nosotros le enviamos también. Amén. Bueno, ¿qué es la geología? La geología, en estas 2 definiciones que tengo yo acá, dice que es la ciencia que estudia el origen, formación y evolución de la Tierra, los materiales que la componen y su estructura. Eso es geología. Y una segunda definición que también encontré dice que es el conjunto de características del subsuelo o de la corteza terrestre de una zona o de un territorio. La geología en sí es la que va estudiando los años, ¿cierto?, que han pasado de acuerdo a las capas de la Tierra, son los que estudian también los fósiles y todas estas cosas, ¿cierto? Esta teoría, dice, es muy válida para aquellos creyentes que les gusta el tema de la geología y todos sus descubrimientos, tales como los fósiles, capas de tierra, entre otros. Amén. Entonces, esta teoría
ayuda mucho a aquellos hermanos y hermanas que posiblemente son muy estudiosos y están estudiando, ¿cierto?, el tema de la tierra, la formación de la tierra, la historia de la tierra, la evolución de los animales, qué sé yo, y tantas cosas. Entonces, esta teoría, como les decía al principio, viene a fundamentar lo que dice la Biblia, nos viene a ayudar a aclarar un poco la película, para que no tengamos tanta confusión, ¿cierto? Nos aterriza un poco la escritura, porque a veces cuesta, yo sé que cuesta mucho para la gente que no conoce a Dios, y si le cuesta a algunos cristianos, me imagino cuánto le costará a la gente que no conoce a Dios, de creer que Dios hizo todo en 6 días, ¿cierto? Entonces, estas teorías nos ayudan a aterrizar un poquito y decir, puede haber sido así. Existe esa posibilidad. Ahora, lo importante de todo esto es que a nosotros no nos debe importar cómo fue. ¿Cuál de todas estas teorías tiene la razón? No nos importa. Pero sí nos ayudan, nos despejan un poco las dudas. Amén. Bueno, para los geólogos, esta teoría le ayuda a creer y dar confirmación con respecto a la creación, en base a todos los descubrimientos que se han realizado en el transcurso de los años. Amén. Aquí puede estar también entre medio metido el tema de los dinosaurios, los fósiles que se han encontrado, que dice que el planeta estaba, ¿cierto?, cubierto con dinosaurios, que vino una lluvia de meteoritos que destruyó toda la Tierra y que luego de eso comenzó la vida nuevamente, ¿cierto?, pero que los dinosaurios fueron parte de esa época. Puede ser que ahí hay una explicación para eso también. Porque algunas personas dicen, pero si los dinosaurios no existieron. Hay algunos cristianos que dicen, los dinosaurios no existieron, pero si han encontrado fósiles. Y los fósiles demuestran que tienen millones de años. Por lo tanto, ¿por qué negarnos, hermano? ¿Por qué negarnos a que sí existieron? Es como, una vez me preguntaron a mí, ¿existe lo extraterrestre? Claro, todo lo que está fuera de la Tierra, todo lo que tenga vida fuera de la Tierra es extra de la Tierra, es extraterrestre. Si nosotros usamos bien el término, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta que, igual que los ovnis, ¿usted cree en los ovnis? Sí, porque todo objeto no identificado que esté en el cielo es un ovni. No significa que es un platillo volador de lo extraterrestre. Entonces, a veces tenemos que ser un poquito abiertos de mente también como cristianos, hermano, y no centrarnos tanto, porque es ahí donde la gente nos apunta y dice que somos fanáticos y que no le damos lugar a nada. Y no, hermano, si Dios ha permitido la medicina, la ciencia y muchas cosas, bueno, seamos también nosotros prudentes en ese aspecto. Por eso es importante aprender. Amén. Bueno, tenemos otra teoría, que es la segunda teoría que vamos a ver, que es la teoría de la catástrofe. Esta teoría es fundamentada en una separación entre el Génesis 1.1 y Génesis 1.2. ¿Se recuerdan que yo al principio les dije, ojo con el punto? Porque en Génesis 1.1 dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Punto. Amén. Punto. Génesis 1.2. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Amén. Entonces aquí estos dos versículos están separados por un punto. Yo aquí quería hacer un pequeño paréntesis en el versículo 2 que dice, la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios, mire, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? El Espíritu de Dios. Qué lindo, ¿no? Acá ya vamos entendiendo que Dios, el Dios que nosotros creemos es eterno. Padre, Hijo y Espíritu Santo son eternos. No tienen principio, no tienen fin. Jesús vino a la tierra, el Hijo vino a la tierra y se hizo hombre para estar en medio de nosotros. Amén. Pero no es que Jesús haya nacido en la tierra y se eligió, no es como lo que dicen algunas religiones, ¿cierto? Que Jesús era un elegido de los humanos. No, Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra y se hizo hombre para estar en medio de nosotros y venir y pagar el precio. Amén. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. Nos vamos a ir encontrando aquí con varios versículos en el Génesis
donde Dios no habla, el Padre no habla de Él. Dice, yo creé el cielo y la tierra, creamos, hicimos, y habla así. Y se van a dar cuenta que en el Génesis vamos a descubrir que incluso por ahí vamos a encontrar al Hijo. Amén. Así que, ay hermano, esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque esto va dando un respaldo a nuestra fe. Esto no es una historia inventada. Todo tiene sentido. Incluso desde la tapa de la Biblia hasta la última tapa tiene sentido. Amén. Bueno, esta teoría entonces, la teoría de la catástrofe, ¿cierto?, nos indica que entre el versículo 1 y el versículo 2 existe una gran cantidad de tiempo transcurrido. O sea, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, punto. Y de ahí viene una gran cantidad de años, miles o millones de años, no sabemos. Pero primero Dios, ¿qué hizo Dios en el principio? Creó los cielos y la tierra. Y después de eso, esta teoría dice que pueden haber pasado miles o millones de años y que cuando en el versículo 2 aparece, ¿cierto?, nuevamente Dios en la creación diciendo que la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. O sea, la tierra estaba desordenada, no tenía un buen aspecto, ¿cierto? Y vino Dios y la ordenó. Amén. Entonces, primero Dios creó los cielos y la tierra y después de miles o millones de años, Dios la ordenó. Amén. Por eso yo les decía que estuvieran muy atentos al punto del versículo 1. Amén. Donde dice Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Punto. Separa ese versículo de lo que viene. Y es un punto aparte, por lo tanto es un tema aparte que está tratando. La gente que sabe, ¿cierto?, de gramática, ¿cierto?, de la gente que entiende de escritura, de los puntos, las comas y todas esas cosas. Yo no entiendo mucho de eso, pero la gente que entiende eso me va a apoyar, ¿cierto? Y va a entender y comprender de que un punto aparte nos da los indicios que lo que viene a continuación es un tema diferente del cual se va a tratar. O posiblemente el mismo tema, pero de un aspecto diferente, en otra situación, en otra circunstancia. Amén. Espero que eso se entienda. Para eso deberíamos haber llamado al profesor, ¿cuánto se llamaba el profesor que hacía esto? No me acuerdo, uno que salía en la tele, que escribía, enseñaba a escribir. Bueno, entonces, para finalizar con esta teoría de la catástrofe, entonces decimos, ¿cierto?, que entre el primer versículo del Génesis y el segundo versículo del Génesis, allí en medio de eso hay miles o millones de años. Amén. Eso es lo que dice esta segunda teoría. Ya tenemos dos teorías. Vamos a la tercera teoría, que es la teoría de los 6 días de revelación. Esta teoría manifiesta que la creación fue revelada a Moisés en 6 días en el monte Sinaí y que fue dictada por Dios palabra por palabra. A mí esta teoría, en lo personal, hermano, me encanta. A mí en lo personal esta teoría me calza con muchas otras cosas. A mí en lo personal esta teoría me abre mi entendimiento y respalda un poco también las teorías anteriores. Tiene una mezcla de todo, pero como que esta teoría, en lo personal lo digo, yo quiero que usted lea las 4 teorías y que después usted me haga un comentario. A mí, pastor, la que me hace más clic es la teoría 1, la teoría 2, pero no significa que sea así, solamente viene a respaldar de que Dios creó todo en 6 días. ¿Cuáles son los días? Si nosotros vamos a la Escritura, para Dios, ¿cuánto es un día? Pueden ser 1000 años, pues, hermano, ¿cierto? Pueden ser 1000 años, no estamos diciendo que sean 1000, son como 1000 años. Amén. Por lo tanto, un día para Dios pueden haber sido muchos más. Bueno, entonces la teoría de los 6 días de la revelación dice que esta teoría, ¿cierto? Perdón, dice que Dios reveló a Moisés en 6 días, le reveló, ¿cierto?, cómo él había creado todo. Ejemplo, ¿cierto? Estoy poniendo un ejemplo. Moisés escribe o relata o dice o trata de explicar diciendo: en el primer día Dios me reveló que hizo los cielos y la tierra. En el segundo día me reveló que la tierra era
un caos total y que Él la tuvo que ordenar, ¿cierto? Que las tinieblas cubrían el abismo y que el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Amén. Esta teoría, hermanos, dice entonces que el Señor, que Dios mismo, el Padre, le dijo a Moisés cómo Él había creado todo y que se lo dijo en 6 días. Se lo dijo en 6 días. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos en la Escritura, y al final ustedes van a tener una tarea que vamos a separar, ¿cierto? Por mini temas también, por subtítulos, por decir alguna cosa, por subtemas van a tener que hacer una tarea ahí. Y eso, hermanos, ¿cierto? Ahí usted se va a dar cuenta, por ejemplo, y terminó el primer día, y terminó el segundo día, y terminó el tercer día, pero significa que Moisés es el que está relatando ahí, y dice, en el primer día Dios creó los cielos y la tierra. A mí me contó, Dios me dictó en el primer día, porque fueron seguramente 6 días, los primeros 6 días seguramente, ¿cierto? Que Moisés estuvo ahí, Dios le reveló y le dijo cómo Él había creado todas las cosas. Posiblemente no es que Moisés haya estado todo el rato conversando con el Padre, tomando cafecito ahí en el monte Sinaí, tomándose unos mates ahí, escribiendo todo lo que Dios le decía, sino que seguramente Dios venía por rato y le decía, hijo, quiero contarte que yo creé los cielos y la tierra. Entonces Moisés escribió allí, en el primer día Dios, o sea, como diciendo, en el primer día Dios me dijo que había creado el cielo y la tierra. En el segundo día Dios me dijo que todo estaba en desorden y que Él lo vino a ordenar. En el tercer día Él creó, no me recuerdo si son las aguas o los animales, pero ahí usted lo vamos a ir viendo en la Escritura. ¿Me entiende? Esa teoría a mí me gusta, en lo personal me gusta mucho porque si Dios le dijo tantas cosas a Moisés ahí en el monte Sinaí, no tan solo le entregó los 10 mandamientos, ¿cierto? Y los 603 preceptos que son la ley de Moisés, todo lo que, cómo el pueblo tenía que vivir, cómo el pueblo se tenía que someter. Recuerde que Moisés tuvo 40 días en el monte Sinaí. ¿Y qué pasó ahí en ese momento? Para que usted más o menos se ubique en la historia, ¿en qué momento pasó esto? Fue cuando Moisés, ¿cierto? Fue a encontrarse con Dios para recibir esta revelación que en los primeros 6 días le reveló, ¿cierto? Cómo Él había creado todas las cosas. Y luego, los otros 34 días seguramente, Dios le comentó a Moisés y le dio, ¿cierto? Y le dijo de tomar apunte de cómo su pueblo, Él quería que vivieran, cómo Dios estaba ordenando las cosas. Y ahí no solo le reveló las leyes, sino que también le reveló, ¿cierto? La creación en sí mismo. Amén. En ese tiempo Moisés cuando subió, ¿cierto? Fueron 40 días que estuvo Moisés en el monte Sinaí. Y se recuerda usted que ahí cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, el pueblo se desesperó, pensaron que Moisés había muerto. ¿Y qué fue lo que hicieron ahí? El becerro de oro, ¿cierto? Tenían en su cabeza tanta costumbre, tanta religión y costumbre egipcia, ¿cierto? Que de hecho el becerro era uno de los dioses, ¿cierto? Que tenía el pueblo egipcio. Por lo tanto ellos crearon un becerro para poder adorarlo, porque sintieron o creyeron que Moisés los había abandonado, que había muerto y que realmente el Dios, que mire el pueblo de Dios, después de que lo sacó de Egipto, después que le mostró todas las señales, después que abrió el Mar Rojo, y ese pueblo, Dios mío, hasta el día de hoy parece que somos así, como que nos cuesta creer. Podemos ver milagro tras milagro, podemos ver que Dios hace una y otra cosa, pero allá estamos perdiendo la fe de nuevo. Eso tiene que terminar, hermano, no podemos seguir siendo así. Ya, me voy a ir a la escuela bíblica porque si no me voy a poner a predicar. Bueno, vamos a la próxima teoría, la teoría del creacionismo bíblico. Teoría del creacionismo bíblico. Esta teoría solo nos lleva a creer y aceptar literalmente lo que Dios creó todo en 6 días. Amén. Esta teoría del creacionismo bíblico es que nosotros creemos que Dios creó todo en 6 días. Y punto. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? No nos importa. Lo hizo. Nuestra fe es que Él lo hizo.
Amén. Esa es nuestra fe y es lo que tenemos que creer, hermano. Amén. Pero fíjense que las teorías que hablamos anteriormente nos ayudan un poco a entender, ¿cierto? Y aterrizar y poner un poco los pies sobre la tierra y decir, pucha, qué interesante, porque si el día de mañana yo me encuentro con una persona que sepa geología, con una persona, no sé, que estudie medicina, con un profesor de historia, no sé, o cualquier persona que generalmente cuando estudia en un área se creen capo en toda la área, entonces la gente cree que sabe todo a veces. Pero la gente que no lee la Biblia y no lee la Escritura no la conoce y no sabe de la Escritura. Entonces cree que la Biblia es un libro de cuentos que se inventó, que alguien la inventó y que hay un Dios que creó todo en 6 días. Entonces cuando uno muchas veces le dice, pero sabes que no es tan así, porque hay unas teorías bíblicas que fundamentan un poco el tema de la creación. Entonces no es tan así como posiblemente tú lo crees. Mira, esta teoría dice que el mundo fue creado, ¿cierto? Que entre el primer día y el segundo día existieron muchos años de diferencia. Y más adelante los vamos a ir viendo, hermanos. Miren, más adelante los vamos a ir viendo. Algo muy importante, porque cuando Dios hizo los árboles, las plantas, ¿cierto? Dice que ordenó a la tierra, ordenó a los árboles que se multiplicaran. Y para que un árbol se multiplique, usted sabe que el árbol no crece en 2 segundos y se multiplica. Hubo un proceso, ¿cierto? Dios no se saltó ningún proceso. Dios no es el Dios que se salte los procesos. Por lo tanto, vamos a entender que hay un proceso en todo lo que es la creación. Amén. Ahora, 6 días para Dios pueden ser millones de años. Entonces yo me tomo de que Dios hizo todas las cosas en 6 días, pero 6 días del reino de los cielos, no 6 días humanos, sino que 6 días del reino de los cielos, de lo sobrenatural, de lo que la gente, el hombre y la mujer que no tiene a Cristo en su corazón no va a entender jamás. Pero el que tiene a Cristo en su corazón va a entender y comprender que para nosotros Dios lo hizo en 6 días, en sus 6 días. ¿Cómo? ¿Cuántos días? ¿Cuántos millones de años? ¿Cuántos miles de años, Señor, es un día para ti? ¿Qué nos importa a nosotros? Lo importante es que Él lo creó, hermano. Amén. Yo soy creación de Dios. Usted es creación de Dios. Amén. Bueno, quiero rescatar esto muy importante, una notita que puse acá también. Dice, debemos tener la madurez espiritual para entender que estas son solo teorías bíblicas, que nos pueden ayudar a entender y comprender y aclarar algunas dudas existenciales que muchos podemos tener, lo cual es muy válido, dado que somos solo hombre y mujer. Usted muchas veces ha dudado de esto, ¿no? ¿Será verdad que Dios creó todo? ¿Cómo Dios iba a hacer al hombre? ¿Cómo? Bueno, aquí esto le va a ir abriendo la mente, hermano, y usted puede abrirse la mente, no tiene que ser cerrado o cerrada, vaya abriendo su mente. Sí, existe la posibilidad que haya sido así, existe la posibilidad de esa teoría, existe la posibilidad de otra teoría, pero nos está diciendo que no es así. Aleluya, no está diciendo que no es así, está diciendo que es así, pero a lo mejor de una forma que nosotros no la entendemos y no la comprendemos todavía. ¿Usted sabe cómo trabaja Dios? ¿Usted sabe cómo obra Dios? ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué Dios no me responde como yo le pido? Pero cuando Él me responde, me va mucho mejor que como yo pensaba, que yo le estaba pidiendo. Así trabaja Dios. Por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros, hermano, para cuestionar lo que Dios ha hecho o lo que Dios va a hacer? No somos nadie para cuestionar eso. Posiblemente tenemos dudas, pero no cuestionamiento. Por lo tanto, esto, hermano, nos abre el entendimiento, nos abre la mente, nos abre el corazón. Usted tiene que abrirse, hermano. No tenemos que ser así tan cuadrados. Dios es Dios sobrenatural. ¿Sabe qué? Cuando los niños hablan de los superhéroes, los superpoderes y todas esas cosas, los niños se las creen todas. Así debemos ser nosotros. Y la palabra del Señor dice que el que no fuere como un niño no va a entrar en el reino de los cielos. Entonces, todas estas cosas maravillosas tenemos que creerlas con todo el corazón. Yo conocí a un niño que creía mucho en el hombre araña. Tenía 6, 7 años, este chico escalaba las murallas, se subía, y yo no sé de dónde sacaba esa capacidad de subirse una muralla. De verdad que parecía el hombre araña. Hasta que un día se le ocurrió saltar de un 2.º piso, hermano. Y ahí entendió que el hombre araña nunca había existido. Así a veces también nos pasa a nosotros.
pero con la diferencia, hermano, que si creemos, nos podemos tirar del piso 15 si usted quiere. No lo vaya a tomar literal, hermano, por favor, y va a ir a tentar a Dios tirarse a un edificio. Estoy tratando de explicarle algo, estoy tratando de darle un ejemplo para que usted me entienda. Pero Dios está con nosotros. Dios es verdadero. Dios es único, es sobrenatural. No cuestionemos cómo Dios hizo las cosas o cómo las hará. Hasta el día de hoy nosotros debemos entender que Dios hace las cosas, su voluntad es perfecta y es agradable. Amén. Entonces, vamos a ungir a un enfermo para que se sane mañana. ¿Y quién tiene esa autoridad para decir que se sane mañana? Posiblemente Dios lo quiere sanar en un año más para que ese enfermo se arrepienta, para que ese enfermo entregue su corazón verdaderamente a Cristo, para que realmente se transforme en un cristiano. Ese proceso de la enfermedad lo va a transformar espiritualmente. Pero posiblemente su nombre ya transformado y Dios lo puede sanar, no mañana, sino que ahora. Pero las cosas no son como nosotros creemos que son o como queremos que sean. Dios tiene su perfecta voluntad hecha. Y la hizo, hermano, como Él quiso. Lo que nosotros tenemos que creer, nada más. Hoy día hablábamos de la fe en el programa Shalom. Si gusta, lo puede ver, el programa Shalom del día jueves 29. Puede ver el programa Shalom del jueves 29 de abril. Ahí comenzamos a hablar de la fe. Y vamos a hablar varios días de la fe. Son temas muy importantes. Yo le invito a ver el Shalom porque todos los días tenemos temas muy importantes. Amén. Y que son complementarios con todo esto. Así que hágalo, no pierda la oportunidad. Crezca espiritualmente. No estamos aquí de balde, hermano. Estamos aquí porque el Señor nos ha mandado, porque hay un propósito. Amén. Como hijos de Dios debemos creer que fue Dios quien hizo todo. No importa el cómo lo hizo. Solo debemos tener la convicción que Él lo hizo. Nada más. Pero sí es muy importante aprender y saber con respecto a estas teorías que nos pueden ayudar a aclarar dudas que tienen los inconversos. Es más, muchas veces y muchas personas son tan intelectuales, muy preparadas, y a veces no tenemos respuesta para ellos. Y es ahí donde los cristianos quedamos como ignorantes y como personas que creemos solo en lo que nos dicen, pero que no estudiamos y no nos preparamos bíblicamente. Qué diferente es hablar con base. Qué diferente es hablar y dar una respuesta porque estudié algo. Pero cuando usted balbucea cosas o dice lo que escuchó, a veces, hermanos, cometemos el gran error de dar una respuesta y hablar puras cabezas de pescado. Pero cuando nosotros estudiamos y nos preocupamos de estudiar, podemos entregar una respuesta. Nosotros, una de las cosas peores, culturalmente hablando, el pueblo cristiano evangélico, culturalmente hablando, hermano, una de las cosas que más nos identificó por años fue la ignorancia. Porque la gente, los pastores, decían que la letra mataba, por lo tanto no tenían que estudiar. Imagínense si la letra mata, entonces nadie estudia, ningún área. Pero en el área espiritual, ¿qué tenemos que hacer? ¿Leer o no tenemos que leer la Biblia? Me pregunto yo. Sí, hermano. En ese entonces era muy diferente porque era necesario que la gente estuviera sometida a los pastores y le creían todo lo que decía el pastor, porque incluso hasta pastores existieron por muchos años que no estudiaron la Biblia. Y me atrevo a decir que hasta el día de hoy hay pastores que no estudian la Biblia. Hay pastores que leen un mensaje, se aprenden una palabra y predican, pero no estudian la Biblia. Por lo tanto, hermano, para ser cristiano hay que estudiar la Biblia. Para ser abogado usted tiene que estudiar leyes. Para ser doctor usted tiene que estudiar medicina. Para ser cristiano usted tiene que estudiar la Biblia. Amén. Bueno, el relato de la creación, amén, es algo importante que nosotros debemos aprender bien. Y ahora, ¿cierto? Vamos a dejar las teorías de lado y vamos a comenzar a fundamentar este tema, pero con nuestra Biblia. Ya vamos a dejar las teorías a un lado ahora,
¿cierto? Teorías que vienen también a ayudarnos, a apoyarnos, pero ahora las vamos a dejar de lado y nos vamos a meter de lleno al libro de Génesis, pero con nuestra Biblia, con lo que dice textualmente la Biblia. ¿Para qué? Para que usted vaya madurando, ¿cierto? La idea que existen también estas teorías y que posiblemente estas teorías, ¿cierto?, le van a ayudar a usted a ir entendiendo y comprendiendo mejor la palabra. Le van a abrir su mente, le van a abrir su entendimiento, le van a permitir decir, puede haber sido así. Si lo importante es que usted no diga, no creo que Dios lo haya hecho. Eso jamás. Pero sí usted puede decir, puede haber sido así. O puede haber sido así, lo importante es que fue, lo importante es que Dios lo hizo. Y aquí en la palabra dice esto, y sí, yo creo que esa teoría, y se va a dar cuenta que se va a dar vuelta en las 4 teorías, y las 4 teorías le van a servir para todo lo que vamos a estudiar ahora, bíblicamente. Y usted le va a ir encontrando sentido. Pero si yo no le hablaba de estas teorías, usted no le iba a encontrar sentido a lo que íbamos a estudiar. Era como hablar o leer una historieta de fantasía. Porque para muchos la Biblia termina siendo eso. Un libro de fantasía, irreal, algo que no puede ser, algo que nunca pudo haber sido, que no existe, que es un invento. Pero le aseguro que a partir de este minuto, tomando la Biblia, con estas teorías que nosotros ya conversamos anteriormente, su mente se abrió. Y usted ahora va a empezar a comer y va a decir, hoy sí, puede ser aquí, puede ser allá, encaja en esto otro, encaja en esto. Uy, bíblicamente hay explicación, gloria a Dios. Porque la gente, eso es lo que le falta al cristiano, hermano, encontrar la verdad en la palabra, que la palabra sea revelada a su vida. Y así está siendo revelada la vida. Cuando usted estudia, amén. Yo siempre pongo el ejemplo de la persona que sacaba fotos en rollos. ¿Se acuerdan las cámaras con rollo? Las fotos no las veía hasta que las revelaba. Si no revelaba esas fotos, nunca iba a ver las fotografías que tomó. Solamente había tenido la acción de tomar la cámara y apretar el botón. Pero realmente para ver las fotos, para entender su trabajo, para ver, ¿cierto?, el recuerdo, la foto del niño, la foto del paisaje, lo que sea, eso que usted tenía solamente en la imaginación, para poder verlo realmente y sentir que es una realidad y una verdad, usted tenía que mandar a revelar ese rollo. Y ahí le llegaba la foto y decía, wow, me quedó buena esta foto del paisaje. Ya sabía que esta foto de mi hijo iba a salir bonita, ahí está. Pero antes de revelar el rollo, usted solamente se estaba imaginando la foto. ¿Sí o no? Amén. Bueno, no sé si se me cayó el carné ahí con el tema de la revelada de fotos, porque ahora todo es digital. Muy bien, amados hermanos. Entonces vamos a entrarnos ahora en el Génesis de lleno. Amén. Y así como anteriormente existían 15 temas, yo le nombré que existían 15 temas que vamos a encontrar en el Génesis, ahora le quiero contar que aquí en el mismo Génesis y solamente en este tema que es la creación, vamos a encontrarnos con 9 temas. 9 subtemas, ¿ya? Voy a compartir esta imagen, a ver si la puedo compartir ahí. ¿Para qué vamos a ser tan egoístas con los hermanos que están solamente mirando YouTube? Les vamos a compartir un poquito de información. Ya, estos 9 temas que vamos a compartir o que vamos a encontrar que son subtemas del tema principal, que es el relato de la creación. ¿Ya? Recuerda usted que el primer tema, vamos a ir acá arriba, mire, harto material que se está perdiendo los que no están en la escuela bíblica. El primer tema es la creación del universo y la tierra, que está desde el capítulo 1 al capítulo 2, versículo 3. Eso es lo que estamos estudiando ahora. El primer tema, lo que comenzamos a estudiar ahora. ¿Ya? Y en eso usted va a encontrar 9 temas importantes. 9 temas. Y estos 9 temas son los siguientes. Número 1. Creación de los cielos y la tierra, eso está en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Creación de la luz, Génesis capítulo 1, 3 y 5. Creación de los espacios, Génesis 1, 6, 8. Creación de los mares, Génesis capítulo 1, versículo 9 al 10. Creación del reino vegetal,
Génesis capítulo 1 del versículo 11 al versículo 13. 6. Creación de las estrellas y el firmamento. Génesis capítulo 1, versículo del 14 al 19. Creación del reino animal, acuático y volador. Eso lo va a encontrar en Génesis capítulo 1 del 20 al 23. Creación del reino animal terrestre en Génesis capítulo 1 desde el 24 al 25. Y para terminar este tema de la creación, ¿cierto? En el punto 9 usted va a encontrar la creación del hombre, el humano, que está en Génesis capítulo 1 del 26 al 31. Amén. Bueno, eso es, amados míos, la clase del día de hoy. Van a quedar con una tarea, ¿cierto? Con una tarea bien importante. Espero que se pueda ver bien ahí en pantalla, si no usted acerca más su pantalla. Pero ustedes tienen, la tarea anterior era, ¿cierto? Subrayar, pintar, destacar, ¿cierto? Por tema. Todo lo que ustedes ven ahí como en color rosadito o rojo que yo pinté en mi Biblia es el tema de la creación. Llega hasta aquí, ¿cierto? Dentro de todos estos temas, dentro de este tema completo que es la creación, yo tengo subtemas que están aquí. Y se dan cuenta que yo los dividí. Entonces yo tengo que demarcar y dividir con un lápiz ahora, un lápiz pasta, un lápiz negro, como ustedes quieran, ¿cierto? Dividir tema por tema. Por ejemplo, la creación de los cielos y la tierra, Génesis 1 y 2. Voy a Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, hago la rayita, ¿cierto? Y enmarco ahí. Estoy mostrando la imagen. Ahí, ¿ya? Y así, tema 2, Génesis, creación de la luz en Génesis 1, 3 y 5. Entonces me voy del 3 al 5 y enmarco, encuadro ahí, un cuadradito. Y vamos a subdividir estos subtemas para que a usted le queden clarito, ¿cierto?, los temas que hablamos en esta clase. Tarea no les voy a dar más que esa, pero recuerden que tienen que leer el Génesis. Si usted ya leyó el Génesis, le voy a pedir que lo vuelva a leer. Recuerden que estamos estudiando el libro de Génesis, entonces no le voy a dar tarea, aparte de subdividir los subtemas ahora. Solamente tiene que leer el Génesis, hay que leerlo completito. Ya no lea del punto 1 al punto 7, sino que ahora completito. Génesis completo, tiene que leerlo. Amén. Vamos a tener varias clases con respecto al Génesis, así que mientras tenemos las clases, usted va leyendo el libro de Génesis. Si lo puede leer más de una vez, mejor todavía, ¿ya? Y obviamente por ahí vamos a tener algunas tareas también que les vamos a encomendar, pero esta vez como vamos a ir suavecito y además como quiero que vaya entendiendo usted, ¿cierto?, la localización de cada uno de los temas y subtemas que están en el Génesis. Esto le va a ayudar mucho a usted. ¿Por qué? Porque el día de mañana usted va a tener alguna duda y ya sabe dónde encontrar, dónde buscar, dónde está. Eso es lo importante. Vamos a estudiar la Biblia, pero tenemos que aprender a usar la Biblia, ¿cierto? No estamos estudiando la Biblia para saber lo que dice en la Biblia nomás, no. Estamos estudiando la Biblia para aprender a usar la Biblia. Oye, ¿y dónde sale eso que Dios creó los cielos y la tierra? Aquí, pues en Génesis. Bueno, y así vamos a ir todos los temas. Esperamos que estos 3 años, yo sé que se nos van a hacer poco en la escuela bíblica, pero si nos falta tiempo agregaremos, ¿cierto? Dios nos dé fuerza, Dios nos ayude. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Sean todos muy, muy bendecidos de parte del Señor. Siempre dispuesto a servir al Señor a través del discipulado, en la escuela bíblica, la escuela misionera, a través de nuestros cultos, a través de nuestra labor como pastor, con el corazón, siempre con el corazón. Y con muchas ganas, mucho ánimo, siempre con la fuerza de parte del Señor, haciendo nuestro trabajo por amor. ¿Sabe por qué? Porque un día a mí me faltó eso. Un día faltó alguien que se preocupara por mí, me enseñara, me guiara, me diera todas estas herramientas que hoy día nosotros le estamos entregando a ustedes. Jesús lo hizo. ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Creo que eso nos falta, o les falta a muchos líderes hoy en día. Entender que debemos seguir el ejemplo de Jesús, pero en todo aspecto. Si Jesús vino y enseñó y preparó y ayudó a la gente, nosotros también tenemos que hacerlo. Amén. Que Dios les bendiga.
y nos encontramos entonces en nuestra próxima clase número 5. Ahí les espero. Que Dios les bendiga, y como siempre les recuerdo que si en su corazón está poder ofrendar también para nuestro ministerio, para poder seguir avanzando con la escuela bíblica, discipulado, escuela misionera y nuestros programas y todo lo que hacemos, hermano. Usted sabe que siempre faltan los recursos, ¿cierto? Así que si Dios toca o pone en su corazón el poder ofrendar para este ministerio, yo sé que Dios le va a bendecir. Y si no lo puede hacer, no se preocupe. Ya está ofrendando a lo mejor su tiempo y su disposición para aprender y para ser un mejor cristiano cada día. Bendiciones.